Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal os va la cuarentena? ¿Bien? ¿Mal? ¿Fatal? Hoy os voy a traer un nuevo vídeo que si habéis visto el anterior que he subido, este es el segundo día que intento grabarlo. Ese vídeo lo hice ayer porque de verdad que lo intenté grabarlo 1000 veces, no me salía, así que al final decidí hacer un vídeo sobre mis intentos de grabar esto. Así que voy a intentar que me salga bien y a ver si tenemos suerte. Algo que se me olvidó decir en el anterior vídeo fue la marca del sketchbook que estoy usando, la cual es esta, con 3-4 euros. Como podéis ver, el sketchbook en realidad es negro, si enfoca, pero yo lo he decorado. Este es el nuevo que estoy haciendo ahora, el cual en el final del vídeo os voy a enseñar un poco de lo que he hecho. Así que vamos a empezar. Tardé en completar este sketchbook 9 meses, lo cual es bastante poco comparado con el anterior, que tardé un año en completarlo, pero eso fue porque no dibujaba casi nada. Aquí en el primer dibujo tenemos la antigua historia de Vanilla, la cual ya no es canon. Todo esto, ya si habéis leído el cómic, sabéis que esto ya no es parte de la historia. Aquí hay varios dibujos, sobre todo los que están pegados, es que porque los hice en clase. Estos son algunos de mis personajes, esto es una youtuber, Yapura Mary, y todos los demás son personajes míos. Más dibujos de clase. No voy a comentar sobre todos los dibujos que hay, ya que son demasiados, pero la mayoría son o personajes aleatorios o OCs. Un Vocaloid que me gusta mucho. Y más personajes, otro Vocaloid. Y esto me acuerdo que es una profesora que tenía. Deltarune. Más Deltarune. Y personajes de Life is Strange y de Moomin Valley. Y esto es un dibujo de mí. Esto es un dibujo de mí cuando me regalaron mi ordenador. Me ha salvado la vida para las clases online y para YouTube, me ayuda mucho. Más dibujos de Moomin Valley, que la verdad es que me gustan mucho. Este es un personaje de esta youtuber que os voy a dejar por aquí, que me gustan mucho sus dibujos. Aquí más Moomin Valley. Estos dibujos, este y otros que va a ver adelante, son redibujos de otra persona que os voy a... está aquí, que está en Instagram y en Tumblr. Y me encantan sus dibujos, es genial. Y por favor, mirad sus publicaciones porque son muy buenas. Estos son más redibujos de esa persona que me encanta, como he dicho. Vanilla, Shen, Chu, Shen, Vanilla, Chu y no me acuerdo. Esto es lo que me inspiró para hacer más personajes masculinos porque en este momento solo tenía 3 y ahora, si no me equivoco, tengo 1, 2, 3, 4, 5 o más, no me acuerdo, pero en ese momento tenía muy pocos personajes masculinos, entonces quise hacer más. Si no me equivoco, estos dos personajes son de esta persona. En Instagram y en Tumblr también. Son personajes muy bonitos y sus dibujos son geniales. Aquí hay dibujos de Johanna y de Jessie. Jessie tuvo un rediseño y Johanna ya no la dibujo así porque mi estilo ha cambiado bastante. Sí. Se me hace muy raro no ver a Noah, ni a Pablo, ni a Yaro, porque todavía aquí no los había ni creado. Aquí es cuando estaba planteándome rediseñar a Chris, pero eso no pasó hasta dentro de mucho tiempo porque no tenía ni idea de cómo hacer su pelo. Esto me acuerdo que son dibujos que hice en clase. No dibujéis en clase, pero en ese momento yo dibujaba mucho en clase. Kenny, todo esto es en clase, mala influencia, pero dibujos de Snufkin porque me encantaba y me sigue encantando. Esta es la página en la que creé a Pablo y a Yaro por primera vez. De hecho, los creé para que fueran pareja directamente. Quise crear un personaje que fuera una planta y Yaro luego lo creé. Y me encantan. Estos son sus antiguos diseños porque ahora tienen unos nuevos, sobre todo Pablo. Pero me encantan estos dibujos y son muy tiernos. Jessie, este dibujo me gusta mucho. Este dibujo estoy muy orgullosa de él porque es cuando empecé a dibujar fondos. En este cuaderno vais a ver muchísimos fondos, pero no lo publiqué porque me equivoqué en la ventana, que sí puedo, sí. Veis que me equivoqué en esta ventana, entonces decidí no publicarlo, pero me encanta cómo ha quedado. Otra vez Chu y Shen, que los dibujaba muchísimo.
Pablo. Y aquí veis que me empecé a interesar mucho por hacer fondos. Aquí esta página me encanta porque dibujé muy bien, aunque aquí la cagué y me olvidé de dibujar el pulgar. Pero me encantaba. En este momento, si no me equivoco, todavía no había cambiado mi canal ni mi cuenta de Instagram a Space Trip. Todavía tenía mi antiguo nombre, pero usaba mucho esa palabra porque me gustaba bastante, entonces por eso decidí cambiarme el nombre. Pero en este momento lo usaba como si fuera una marca que estaba en el universo de mis personajes. Este es un personaje aleatorio y mi odio a la pizza. Aquí me acuerdo que me puse muy mala y estuve mala durante varios días. Y esto iba a ser un Meet the Artist que iba a hacer, pero el dibujo no me gusta nada. De hecho, quiero hacer un Meet the Artist ahora, pero no sé si es el momento para hacerlo, quizás sí que lo haga. Estos son personajes de un videojuego que quería hacer, que nunca lo hice, pero los personajes me gustan mucho. Se llaman Nibi y Tutu. Esto, bueno, no puedo enseñar eso, YouTube no me va a dejar. Aquí más fondos con Jessie. Muchos dibujos y más fondos, porque los fondos son muy divertidos de dibujar. Aunque los personajes ya no son así porque Yuya y Jessie recibieron un rediseño y ahora mi estilo es muy diferente a este. Bueno, no mucho, pero se nota bastante la diferencia. Chu está en todas partes porque me encanta, es un personaje que me encanta. A Jessie y a Johanna en versión espacio, porque en ese momento tenía un universo alterno en el que ellos eran como extraterrestres, entonces me gustaba mucho dibujarles. Aquí Yuya con su antiguo pelo, no me gusta nada este pelo ahora, pero antes su pelo era muy largo. Y este es mi personaje de Animal Crossing, Meli, otra vez. Otra vez Meli. Y más fondos. Mis niños, que son preciosos, me encanta Pablo y Yaro, son geniales. Y esta es su casa. Esta es Sydney, su antiguo diseño humano, que ya no es así. Y Luisa, que era una antigua vecina que tenía. Más fondos, que este sí que lo publiqué a Instagram. Y no me encanta, pero es una de las partes de la habitación de Vanilla. Vanilla, como quiero decirlo. Johanna y Jessie, mis niñas. Aquí estaba intentando probar cómo reaccionaban las acuarelas a este cuaderno y no lo recomendaría porque la hoja se arruga mucho, pero si no usas mucha agua yo creo que más o menos sí. Y aquí es cuando me di cuenta de que Chris necesitaba un rediseño urgente porque no me gusta nada cómo se veía aquí. Aquí Chris y Vanilla en modo galaxia. Y me gusta este dibujo, la pose sobre todo. Este dibujo me encantaba, el fondo vanilla me encanta, pero lo malo son los ojos de Jessie, que ahora no entiendo por qué no lo publiqué, pero no lo publiqué en su momento porque no me gustaba la cara, pero ahora mismo me encanta y me arrepiento de no haberlo subido en su momento. Aquí dibujos de unos vídeos que estaba viendo en YouTube, Sydney, cuando me decía que se quería ir. Aquí hay muchos dibujos para rellenar espacio, prácticas. Este personaje en realidad ni siquiera tiene nombre, pero lo he dibujado muchas veces cuando no sabía qué hacer. Y aquí Yuya, porque si no lo sabes, Yuya es japonesa. Pues ignorar este dibujo porque es bastante feo. Sydney, Vanilla y Chu. Estos ojos están muy mal. Más Vanilla, la habitación de Vanilla me encanta. Siempre la estoy dibujando. Más Shen y Chu. Y Vanilla, que de hecho la dibujé con este traje hace muy poco. Y Yaro otra vez. Esta página me encanta porque dibujé a todos mis personajes, porque en este momento no tenía tantos. Son Vanilla, Jessie, Chris, Johanna, Yuya, Shen, Pablo... No, Yaro, Chu y Pablo. Me encanta este dibujo, son muy tiernos. Tontos fondos, el antiguo diseño de Yuya, que no me gusta, y mi Fursona, que no tiene nombre todavía. Le tengo que poner un nombre. Me gusta mucho cómo quedó esto. Y esto es no sé si se ve, pero es un boceto de la habitación de Chris. Y aquí está
parte de la habitación de Chris, que ya veis que ya tiene su nuevo diseño, porque en cuanto hice este dibujo ya dije que necesitaba rediseñarlo y ahí está. Esta es una canción que me gusta bastante. Emma, de The Promised Neverland. La he dibujado varias veces en este cuaderno. Joanna, Chu, Jessie y Vanilla. Y Noah. No es el primer dibujo de Noah, pero es uno de los primeros dibujos de Noah. Y aquí ya le diseñé. Noah me encanta, es uno de mis personajes favoritos ahora mismo. Y si no lo sabéis, si no me seguís en Instagram, Noah es primo de Joanna. Jessie. Y la diferencia de altura entre Chris, Noah y Shen. Noah es muy pequeñito. Aquí es cuando hice el nuevo rediseño de Pablo, que le puse un flequillo que le queda muy bien, el cual todavía conserva. Y este dibujo me parece adorable. Y muchas prácticas de poses. Esta pose está muy mal, la anatomía está fatal, ignoremos eso. Aquí tenemos un personaje de The Promised Neverland. Y este es el antiguo diseño de Allison, de mi cómic, que no me gusta nada, es muy malo. Pero que sepáis que los diseños son muy difíciles de hacer y este fue su primer diseño. Y aquí tenemos un dibujo hecho con un rotulador punta pincel que tapa este dibujo porque no me gusta. Porque si veis las proporciones de la cara y del cuerpo, está muy mal este dibujo, así que voy a taparlo. Más The Promised Neverland. Y dibujé un coche por primera vez. No me gusta cómo ha quedado, pero es mejor que nada. Y aquí más dibujos de mí. Y mi perro. No sé dibujar a mi perro, pero lo intento. Y Chris. Y aquí es el diseño final de Allison, que al fin lo hice. Me gusta muchísimo su diseño. Y estos son mis personajes en un mundo post-apocalíptico. Aquí tenemos a mi personaje de Steven Universe, que en realidad ya no lo dibujo nada, pero se llama Mar y es una agua marina. Me encanta. Más Allison. Esta soy yo otra vez. Y mi Fursona. Esta es una amiga mía que le tuve que hacer un dibujo porque ella me hizo uno. Este dibujo me gusta mucho las proporciones. Bueno, no está genial, pero es bastante más dinámico de lo que suelo hacer, aunque se está partiendo la espalda. Vamos a ignorar eso. Y aquí Vanilla con dos de sus trajes más icónicos que suele llevar siempre. Y aquí la cara me salió muy mal. Este es un personaje de un anime. No me acuerdo del nombre, lo voy a dejar aquí. Pero este anime es muy bueno y me gusta bastante. Y un dibujo de Vanilla. Y me encanta. Este es el concepto que tenía para el limbo porque en este momento todavía no lo había diseñado. Entonces este era un concepto que tenía. Odio este dibujo. Aquí está Noah, que no sé por qué tiene la piel tan clara, pero en ese momento no le había hecho la piel más oscura. Otra cara de rana. Cuando les dibujo los ojos muy separados digo que son caras de rana porque se ve muy feo. Aquí otra vez yo con el pelo de cuarentena, que estaba bastante largo. Por suerte ya lo tengo cortado, ya no lo tengo tan largo. Y aquí Chu. Y una niña. Este dibujo me gusta mucho, es de Chris. Y es muy simple, pero no sé, me gustan mucho los colores. Aquí Noah y Chu. Este es Darren. No me gusta su diseño, pero este dibujo me encanta cómo han salido las piernas de Sydney y otra vez Sydney. Esta es... Spoilers. Aunque no voy a continuar mi cómic, ya lo dije, pero no voy a decir quién es. Pero es un personaje del cómic. Aquí está Melly y Sydney y Hamilton. Aquí intenté hacer un dibujo sin líneas, pero como veis no me salió muy bien porque no tengo rotuladores que sean específicos para eso. Y esto es un personaje aleatorio.
un dibujo de Chu, más personajes aleatorios. Aquí está Chris y Vanilla en versión gato. Furry, no soy una furry. Aquí están Noah y Johanna de pequeña. Este dibujo me encanta, tardé bastante en hacerlo, pero me gusta mucho cómo quedó. Aquí un dibujo que este me gusta porque es bastante dinámico. El hilo viene por aquí y continúa y continúa. Y me encanta que Noah esté intentando cortarlo porque le molesta. Uf, ya sé el que hay aquí debajo. Ay, 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 no. Tapemos eso. Igualmente lo tapé con un dibujo que tampoco me gusta porque la cagué en la cara. Porque estaba intentando volver a hacer un dibujo sin líneas. Y ya veis cómo salió eso. Me olvidé de dejar la parte blanca para los ojos. Aquí Chu y Noah de pequeños. Porque si no lo sabéis, ninguno de mis personajes tiene pelo fantasía de nacimiento, menos Pablo, que es una planta. Todos mis personajes tienen el pelo teñido, así que Chu no tiene el pelo morado de nacimiento, obviamente. Aquí está Johanna y Jessie siendo preciosas. Un personaje que creé porque quería humanizar a una naranja y salió esto. Chris burlándose de Noah por su altura. Estos dibujos me gustan mucho. Este es Snufkin y un chico calabaza. Y otra vez la chica que os dije que la dibujaba bastante, pero no tiene nombre y no lo va a tener. Bueno, esto no me gusta, pero esto sí me gusta mucho. Es un dibujo de Vanilla y Jessie en la piscina. Y una canción, Noah y Mar, que no me gusta este dibujo. Tenemos dibujos de Hamilton. Este lo publiqué en mi historia, si no me equivoco. No me gusta este dibujo. Un conejillo de Indias. Y aquí se nota que no sabía qué dibujar. Vanilla con unas proporciones bastante raras. Aquí este es el reto de los estilos de dibujo, que imite los estilos de diferentes personas. Esto lo publiqué en Instagram, bueno, en las historias. El nuevo diseño de Shen y un personaje aleatorio. Esto, más dibujos de Hamilton. Este es un redibujo que os voy a dejar aquí, que lo publiqué en mi Instagram. Los padres de Jessie. Aquí un dibujo de Vanilla y Chris discutiendo, aunque las proporciones están muy mal. Aquí Vanilla y Abby, su hermana, inspirado en este dibujo, pero con los papeles al revés. Y aquí es cuando nació mi ship de Noah y Yuya. Para quien no lo sepa, Yuya tiene unos 18, 19 años y Noah tiene 15. Y puede que quizás esté un poco por Yuya. Aquí tenemos a Johanna en un dibujo bastante feo. Esto, si no me equivoco, era un reto de Amino, que te daban una palabra y tenías que hacer un dibujo. Ya no estoy en Amino, pero antes sí que lo estaba. Aquí tenemos otro dibujo intentando sin líneas, pero al final acabé haciendo líneas. Y esto es un personaje que... Esto no es un OC, lo hice porque me aburría bastante, pero quise hacer un personaje con pecas, cuando todavía no tenía a Jessie con pecas. Y me gusta bastante el diseño, pero no lo he usado nunca. Bien. Este es un personaje de este youtuber que me encantan sus dibujos y estoy muy inspirada. Y este dibujo de un ojo inspiró para esta personaje que se llama... ¿Cómo la llamé? ¿Paula? ¿Pan? ¿Pau? No me acuerdo, creo que se llamaba Pau, pero no me acuerdo. Y aquí otra vez Lucas, que es el personaje que he dicho antes que no es un OC, pero me gustaba dibujarle. Y aquí Vanilla. Esta soy yo cuando me corté el pelo, que no me gusta cómo lo dibujé aquí, pero me gusta cómo me quedó. Y esta es Jessie. Aquí más fondos. Esta es Jessie. Paulette, que es una youtuber que hace vídeos de misterios, me encantan sus vídeos. Y los padres de Jessie otra vez. Este es un dibujo con acuarelas, que todo esto está hecho con acuarelas y por lo que veis no funcionan muy bien,
porque no se desliza muy bien el pigmento, así que si queréis pintar con acuarelas no uséis este cuaderno, pero para todo lo demás viene muy bien. Y este es un dibujo con acuarelas, pero en un papel, o sea que esto está pegado. Este es un papel de acuarelas y no se me dan bien las acuarelas, pero por lo menos lo intenté. Un dibujo de Chu. Este es un personaje aleatorio que aquí me gustan más estos colores, pero al final decidí dibujar esto. Más no estando por Yuya. Este dibujo... Uy. Este dibujo lo publiqué y me gusta bastante, que es de Pablo y de Yaro. Meli, y ignoremos esto, pero se supone que es Chris en versión gato. Gato humano. Aquí está Joana, que este dibujo me encanta. Y más Noah y Yuya. ¡Wow! Este es el final ya. Aquí están los bocetos que hice. Hice este y me gustó bastante más. Y Chu marca el final de este sketchbook. Y este es el final. Espero que os haya gustado bastante. Os voy a, como he dicho, voy a enseñaros el sketchbook que estoy haciendo ahora. Enseñar un poco. Bueno, este ya lo publiqué y empecé el 3 del 8, que fue, creo que el siguiente día al que terminé este. Sí, justo el siguiente día en el que terminé este, empecé este. Y os voy a enseñar un poco. Al fin he grabado este vídeo, estoy muy orgullosa de mí misma. Así que espero que os haya gustado bastante. Seguidme en Instagram si queréis más dibujos míos. Adiós.